es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. Muy buenas tardes con todos los presentes que nos acompañan a través de nuestra sesión por Facebook Live y también a través de esta plataforma Zoom. En nombre del Centro de Capacitaciones Blerem y Abogados, les damos la más cordial bienvenida a esta séptima sesión del primer Congreso Multidisciplinario Nacional e Internacional en Derecho, organizado por este Centro de Capacitación, en donde se están abordando pues diversos temas dentro del ámbito del derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, entre otros. Hoy tenemos el honor de poder contar con la participación virtual de la doctora Erika Tatiana Picoseris, quien nos acompaña desde el país de Colombia para poder nutrirnos y brindarnos sus conocimientos en relación a este tema de gran importancia que ha tomado a bien poder disertarnos, que está titulado como Nulidades procesales en el derecho colombiano y peruano. A continuación daré lectura de una breve reseña de toda la vasta experiencia que tiene la doctora Erika Tatiana Picoselis. La doctora Erika Tatiana Picoselis es abogada por la Unisangil, especialista en Derecho Procesal Civil por la Universidad Externado de Colombia, conciliadora en Derecho, abogada litigante y socia cofundadora de Pico y Delgado Abogados, docente catedrática e investigadora de la Unisangil y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, más conocida por sus siglas ICDP. A continuación, ya habiéndose dado lectura de la hoja de vida de la doctora que nos acompaña el día de hoy, pues queremos agradecerle, expresar nuestro agradecimiento en nombre del Centro de Capacitación Blerem y Abogados por haber podido aceptar esta invitación para poder disertar este tema que ha tomado bien realizar. Y pues de esta manera reconocemos su vasta experiencia y su ardua labor académica que ha venido desarrollando durante todo este tiempo.
Y sin más preámbulos, pues estamos prestos y dispuestos a escuchar el tema que ha venido a disertarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias al doctor William Raúl Rojas por su invitación a a este importante congreso. Voy a permitirme compartir pantalla. Por favor, me indican si están viendo mi pantalla. Correcto, doctora. Como ya lo mencionó la doctora en su presentación, el día de hoy les voy a hablar acerca de las unidades procesales vistas tanto desde el punto de vista del derecho como desde el punto de vista del derecho peruano. Antes de iniciar, quiero iniciar con una reflexión basada en el pensamiento filosófico de nuestro gran procesalista Francesco Carneluti, y es lo relacionado con que para conocer cuán justo es un país debemos trasladarnos no a su derecho sustancial, sino trasladarnos a sus normas procesales, porque de nada sirve un vasto contenido de derechos sustanciales y de derechos en la norma sustancial si para hacerlos efectivos no podemos, debido a los múltiples ritualidades que tiene un sistema que no es garantista, que no es transparente y que no tiene fácil acceso. Es aquí donde las nulidades procesales juegan un papel fundamental e importante, porque precisamente la institución de las nulidades procesales lo que nos busca es respetar ese debido proceso de las partes. Entender el fin de las nulidades procesales es entender cuál es el fin del derecho procesal. No podemos continuar viendo el derecho procesal desde un punto de vista meramente procedimental, meramente de términos, de cuánto es el término que tengo para contestar, de cuánto es el término que tengo para interponer un recurso, de cuáles son las formalidades simples de la demanda y demás. Tenemos que ver el derecho procesal desde lo que en realidad es el derecho procesal. Es ese conjunto de garantías que nos permiten a los ciudadanos gozar de una tutela judicial efectiva. Para iniciar, vamos a ver la noción que tenemos de nulidad procesal. Respecto a este tópico, tanto el derecho peruano como el derecho colombiano son coincidentes en establecer que la nulidad definitivamente es una sanción. ¿Y qué nos sanciona la nulidad? Lo que nos sanciona es el acto procesal, aquel acto procesal en el que se incurrieron en ciertas irregularidades que generaron una afectación al debido proceso de las partes. Y esa sanción consiste ¿en qué? En dejar sin efecto ese acto procesal viciado y en consecuencia ordenar rehacerlo, volverlo a hacer nuevamente, cumpliendo con las finalidades y las ritualidades que tiene establecida la norma. Em, en este punto es importante establecer y recordar que el fin último de las nulidades procesales es la garantía del derecho al debido proceso. Tanto el derecho peruano como el derecho colombiano cuentan con el mismo concepto, tienen la misma concepción de lo que significa el derecho al debido proceso. Para el derecho colombiano es un derecho fundamental y su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 29 constitucional, que nos señala que este debido proceso debe aplicarse a absolutamente todas las actuaciones judiciales, no solo a las actuaciones judiciales, también a las actuaciones administrativas. Y este artículo 29 de Colombia nos señala una nulidad de raigambre constitucional. Acá nos trae la nulidad de la prueba que es obtenida con violación del debido proceso, bien sea porque es una prueba ilícita, es decir, que dentro de su obtención se vulneraron derechos fundamentales, o bien sea porque es una prueba ilegal, porque dentro de su obtención se violaron las ritualidades y las formas propias que establece el proceso. Hasta aquí, la Constitución no nos ha dicho qué es el debido proceso. La jurisprudencia y la doctrina son coincidentes en señalar
que el debido proceso es un conjunto de garantías. Garantías tales como el derecho a un juez natural, el derecho a un proceso justo y sin dilaciones, el derecho a la prueba, el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción. Todas estas garantías lo que le permitan a un ciudadano que se encuentra en curso dentro de una actuación judicial o administrativa es que se les garantiza que sus derechos van a ser respetados, que sus derechos van a ser eh, garantía dentro de este trámite, bien sea judicial o administrativo. En el derecho peruano, como les había anticipado, también es un derecho de orden constitucional. Está consagrado en el artículo 139 de la Constitución Nacional, en su numeral tercero, y básicamente lo que señala este numeral es que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción que ya establece la ley, así como tampoco puede ser sometida a procedimientos distintos que establece la ley. También la jurisprudencia, la sentencia número 08865 del Tribunal Constitucional del año 2006 ha señalado que el debido proceso tiene garantías tanto formales como sustantivas. Las formales, pues, vistas desde un punto procedimental, tales igual que en Colombia, el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho a la defensa y motivación, y visto desde un punto de vista sustantivo, lo relacionado con la razonabilidad y la proporcionalidad que debe tener en cuenta el juez al momento de emitir su decisión judicial. Entonces, recordando, la nulidad procesal debe ser vista como aquella irregularidad formal, pero que no es cualquier irregularidad formal, que afecta la garantía de las partes, que esa irregularidad va a ser sancionada con algo que se llama nulidad y que esa nulidad lo que nos genera es que el acto procesal quede sin efectos y que en consecuencia se deba renovar la actuación anulada. En conclusión, traigo una definición de la Corte Suprema de Justicia colombiana en su sala de casación civil, en la que nos señala que la nulidad procesal debe ser vista como ese instrumento reservado por la ley o por el legislador para aquellas irregularidades de mayor entidad que se suscitan en la tramitación de un proceso judicial. Para, como toda institución judicial, para permitir su interpretación normativa y demás, las nulidades procesales cuentan con unos principios que las gobiernan. Muchos de estos principios son similares en el régimen colombiano y en el régimen peruano. Vamos a iniciar con el primer principio. Este principio es del derecho procesal civil colombiano y es el relacionado con el principio de la taxatividad. ¿Qué nos dice la taxatividad? Que la ley, el legislador nos ha dado una serie de causales por las cuales procede nulidad. No podemos inventarnos causales distintas a las que la ley ya nos tiene preestablecidas. Entonces, tenemos tanto dentro de la Constitución como dentro del Código General del Proceso, que es nuestro código procesal, unas nulidades que el legislador ya nos ha enlistado como causales de nulidad. Se encuentra el artículo 29, que ya les había anticipado, que hace referencia a la nulidad de la prueba. El artículo 133 del Código General del Proceso también nos señala un listado de nulidades procesales que más adelante les voy a hablar. El artículo 107 del Código General del Proceso nos trae también una nulidad que se da cuando el juez no asiste a la audiencia, cuando se celebra una audiencia y el juez o magistrado no asiste a la audiencia. El artículo 121 es aquella nulidad derivada de la demora en el proceso de más de un año, pero que en virtud de sentencia de constitucionalidad, esta nulidad ahora debe ser alegada de oficio, alegada de por parte en el término que establece la ley, es decir, en un año máximo, si no, se entiende saneada. El artículo 452 y 455 que nos establece la nulidad derivada del remate, el artículo 38 y 40 del Código General del Proceso que nos establece las nulidades derivadas del comisionado, es decir, cuando se comisiona a otro funcionario
o a un funcionario administrativo o un funcionario jurisdiccional para que realice determinada actuación por el juez que está conociendo el proceso y éste excede en sus facultades. Y el artículo 522 que nos señala otra nulidad, que es cuando en un proceso, de un mismo causante se estén adelantando dos procesos judiciales de sucesión. Entonces, bajo este principio de taxatividad, al juez se le impide totalmente hacer interpretaciones analógicas o extensivas de las causales que ya les mencioné que existen taxativamente en la ley. Para reafirmarlo, el Código General del Proceso le dice al juez, señor juez, cuando usted le hagan una solicitud de nulidad, si usted encuentra que la que invocó ahí la parte no se encuentra enlistada dentro de las que la ley ya nos ha preestablecido, lo que usted tiene que hacer es no darle trámite, la rechaza de plano. Este sistema de taxatividad es muy defendido por autores como Davis Echandía, que señala que la taxatividad es fundamental en los sistemas procesales para tutelar principios fundamentales como la buena fe de las partes, la celeridad de los procesos y en consecuencia la economía procesal. Sin embargo, existen detractores de este principio quienes señalan que es muy difícil que un legislador pueda prever todas las causales de nulidad que eventualmente podrían suscitarse en el curso del proceso. Por tal fin, ha sido demandado el artículo que señala taxatividad en el derecho procesal colombiano y nuestra Corte Constitucional, en sentencia C491 de 1995, ha señalado que este principio es constitucional, es exequible, como quiera que se le permite al legislador, precisamente en virtud del artículo 29 constitucional, que pueda prever esas posibles irregularidades que contravienen este artículo constitucional. Siguiente principio que nos rige. Perdón, en el derecho peruano no existe el principio de taxatividad. El derecho peruano nos trae un principio que se llama principio de legalidad y se computa con el principio de nulidad implícita. ¿Qué quiere decir? Que en una primera noción no hay nulidad sin ley, es decir, que no proceden las nulidades, aquellas causales de nulidad, perdón, que no se hayan establecido por el legislador. Sin embargo, el derecho peruano es más laxo en este sentido y le entrega al juez la posibilidad de hacer aplicaciones extensivas y en virtud del principio de finalidad incumplida o de nulidad implícita, verificar que cuando en determinado acto se inobserven las formalidades propias y el acto no cumpla con el fin para el que fue creado, en esos casos el juez, aun cuando la ley no haya establecido como causal de nulidad, debe declarar la nulidad. Dentro de las causales que pude encontrar, que no son todas obviamente, que existen en el derecho peruano, está la del artículo 108, que hace referencia a la nulidad de los actos procesales que se realicen por las partes que han perdido la titularidad del derecho que se discute en el proceso judicial, bien sea porque lo hayan cedido o porque ya no sean los titulares de este. También está la nulidad del 122, que es la relacionada con las resoluciones que no contengan los mínimos requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil peruano. Y la del artículo 165, que hace referencia a la nulidad que se da cuando se hace el edicto. La parte interesada afirma que desconoce definitivamente cualquier dirección de la parte a notificar. En consecuencia, se da el edicto. Si esta afirmación llega a ser falsa, la consecuencia es que se va a declarar la nulidad de lo actuado y en consecuencia se va a retrotraer el proceso al inicio de la notificación, a donde debía notificarse.
Siguiente principio que rige nuestras nulidades es el principio de trascendencia. Desde el punto de vista del derecho colombiano, el principio de trascendencia hace referencia a que si bien existe la causal, no basta con la existencia de la irregularidad. Lo que se requiere además de la existencia de la causal es que esa causal genere una violación al debido proceso de las partes. ¿Por qué? Porque el debido proceso es el fin de las nulidades. Eso es lo que busca garantizar las nulidades. Entonces, cuando una persona, un sujeto procesal invoque una nulidad, debe además de acreditar en Colombia la existencia de la causal de nulidad, debe acreditar la existencia de un menoscabo real de las garantías de este sujeto que se encuentra en lutas. Entonces, este principio se basa en la máxima de no hay nulidad sin perjuicio. El autor Henry Sanabria Santos señala que este principio es la base para explicar y entender que este sistema de nulidades colombiano no ha sido edificado en buscar el respeto de las ritualidades o de las simples formalidades, sino que es un mecanismo que garantiza la protección de todos los derechos fundamentales de las partes. Para reafirmar este principio, el Código General del Proceso señala como causal de saneamiento o de convalidación de la nulidad que se da cuando, a pesar de existir esa irregularidad, pues el acto procesal cumplió con su fin, se logró el fin último y no se vulneró ningún derecho, no se vulneró el derecho a la defensa, que es normalmente el que se vulnera en este tipo de actuaciones. La sentencia SC, perdón, 788 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia señala que no a cualquier yerro puede conferirse la entidad suficiente para invalidar la actuación procesal, sino aquellos vicios que definitivamente afecten el derecho fundamental a la contradicción, que es una de las garantías del debido proceso. En el derecho peruano también existe el principio de trascendencia, basados también en la máxima de no hay nulidad sin perjuicio. Entonces, el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil peruano señala que quien formule la nulidad tiene que acreditar cuál fue el perjuicio que se le ocasionó, precisar cuál fue la defensa que no pudo ejercer por haberse ocasionado esa irregularidad procesal. Entonces, también se parte bajo el presupuesto de que debe existir un menoscabo real de las garantías. En esto es idéntico el derecho procesal colombiano con el derecho procesal peruano. El principio de residualidad en nuestro derecho procesal colombiano hace referencia a que la solicitud de nulidad procesal debe ser la última ratio, que el legislador nos ha dado una serie de herramientas previas que nos permiten avisorar esas causales que generan nulidad y que necesitamos agotar esas herramientas previas. Que de no agotarlas, lo que nos va a generar es que no se pueda declarar la nulidad pretendida. Entonces, en aras de garantizar esa seguridad jurídica y economía procesal que asiste como principio rector en el derecho procesal colombiano, se aboga porque a esa invalidación del acto se llegue solo cuando no exista otra forma de controvertir la causal de nulidad pretendida. Para eso, el Estatuto Procesal Colombiano nos ha señalado en primer lugar que el juez puede hacer su control de legalidad cuando inadmite o cuando rechaza la demanda. Ahí puede evidenciar de pronto una falta de jurisdicción, una falta de competencia, una indebida notificación, una indebida, perdón, entrega de los datos para notificación. También para el demandado existe una posibilidad de hacer filtro y se la da con las excepciones previas que puede formular al momento de contestar la demanda. Esas excepciones previas, al igual que las nulidades, son taxativas en nuestro derecho colombiano. Y también entrega la posibilidad de que se aleguen esas nulidades, esas
causales de nulidad mediante los controles de legalidad que se realizan al finalizar cada una de las etapas procesales. Para reforzar este principio, el Código General del Proceso señala o le dice al juez: señor juez, si a usted le presentan una solicitud de nulidad y esa causal que invoca ese demandado, por ejemplo, es constitutiva también de excepción previa y no la invocó como excepción previa, lo que usted va a hacer es rechazarla de plano. No le da trámite. ¿Por qué? Porque el demandado no hizo uso de su acto procesal que se llama excepción previa. En este sentido, lo que busca con este principio del derecho procesal colombiano es salvaguardar el acto, proteger el acto. Antes de llegar a la nulidad, busca otras herramientas. Henry Sanabria Santos señala también frente a este principio que existe esa presunción de legalidad de los actos procesales en el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Qué quiere decir? Que mientras no exista decisión judicial de la declaración de nulidad, pues el acto procesal continúa vigente y surte plenos efectos. En el derecho peruano no encontré ninguna dentro de los articulados, ninguno que pudiera hacer referencia a la residualidad. En cuanto al siguiente principio, que es el principio de saneamiento y convalidación, en el derecho procesal civil colombiano tenemos que, aun cuando existe un yerro, aun cuando es causal y constitutivo de nulidad, y aun cuando hay una afectación del derecho o garantía de las partes, la parte afectada puede sanear o convalidar esta causal de nulidad. ¿Y cómo lo puede hacer? De forma expresa o de forma tácita. Entonces, de forma expresa, cuando lo manifiesta en un escrito de forma verbal que convalida el acto procesal, o de forma tácita, cuando actúa en el proceso y no hace lo que debe hacerse primero, que es alegar la nulidad, sino que actúa en el proceso haciendo otro acto procesal. Y también se convalida o se sanea cuando no se alega en la oportunidad debida. Hay una excepción a este principio en Colombia y es cuando se trata de nulidades insaneables. Nuestro articulado nos consagra cuáles son esas nulidades insaneables y respecto a esas causales de nulidad insaneables definitivamente no puede existir saneamiento ni convalidación. ¿Cuáles son esas nulidades insaneables? La primera es cuando se haya proferido sentencia y se encuentre que el juez que profirió la sentencia no era el juez competente por los factores, factor subjetivo y factor funcional. El factor subjetivo hace referencia a la calidad de las partes o por falta de jurisdicción, es decir, lo estaba conociendo la jurisdicción ordinaria y quien debía conocerlo era la jurisdicción contencioso administrativa, o por factor funcional. En ese caso hace referencia a que quien conoce las instancias o conoce los recursos extraordinarios no carece de competencia. En esos casos, cuando se declara la falta de nulidad, falta de jurisdicción, perdón, o de competencia, si ya había emitido sentencia ese juez incompetente, lo que hay que hacer es declarar la nulidad de la sentencia. Definitivamente no se puede convalidar esa sentencia. La otra causal de nulidad que tenemos, que es insaneable, es cuando el juez de inferior jerarquía procede contra providencia del superior. Es decir, el superior emitió una decisión y el de primera instancia no la cumple, sino que hace actos contrarios a lo que señaló el juez de segunda instancia. Esto lo que busca proteger es la jerarquía que existe en la función jurisdiccional. La siguiente causal, que también es insaneable, es cuando se revive por parte del juez un proceso que ya ha sido concluido, bien sea porque existió auto o sentencia que puso fin de forma legal al proceso. Esto lo que busca garantizar es el respeto por la cosa juzgada que tienen las sentencias judiciales. La otra causal, que es
insaneable en nuestro derecho colombiano es cuando se pretermite de forma completa, de forma integral alguna de las instancias, sea la primera o sea la segunda instancia. Es lo que nos permite es el respeto por el juez natural. El artículo 136 del Código General del Proceso colombiano es el que nos señala estas nulidades insaneables y nos dice respecto a estas definitivamente así las partes todos estén de acuerdo, no podemos obviarlas, definitivamente tiene que volverse a rehacer la actuación de conformidad con la ley. En el derecho peruano, el principio de saneamiento y convalidación se encuentra en el artículo 172 del Código General del Proceso y se basa en la máxima de Couture que señala que en principio todo acto procesal que se encuentre viciado se puede convalidar con el consentimiento de quién, de la persona afectada. Entonces, no toda omisión genera la nulidad del acto procesal, porque existe la posibilidad que es dada, sea de forma expresa, o sea de forma tácita, la convalide. El mismo artículo 172 nos señala, hay convalidación expresa cuando el litigante procede de manera que proponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución. Es decir, hay una irregularidad en la notificación, pero venga, voy a contestar la demanda. Hay una irregularidad en la notificación en el traslado de la demanda, voy a dar contestación. Hay una irregularidad en la notificación de la decisión judicial, pero voy a interponer recurso. Y hay convalidación tácita cuando el facultado, la persona que tenía la legitimación para proponer la nulidad, no la formula en la primera oportunidad que tiene. Entonces, de forma tácita, se entiende que al hacer otros actos procesales, pues están negándose a la posibilidad de presentar la solicitud de nulidad. El principio siguiente es el principio de legitimación. Respecto al principio de legitimación, el derecho procesal civil colombiano señala que está legitimado, tratándose de nulidades saneables, en primera oportunidad, el único que está legitimado es la parte que se encuentra afectada con este vicio, pero que tratándose de nulidades insaneables, que ya vimos cuáles son, lo puede proponer cualquier parte e inclusive el juez lo debe hacer de oficio. Anteriormente, en nuestro anterior Estatuto Procesal Civil, existía la obligación del juez de declarar de oficio inclusive las nulidades que sean saneables. Hoy con el nuevo estatuto no es obligación del juez, ya no existe la obligación o el deber del juez de decretar esas nulidades que sean saneables. ¿Por qué? Por el anterior principio que vimos que es el de convalidación o de saneamiento. Entonces, se le exige a quien invoque la causal de nulidad que señale, ponga de manifiesto al juez cuál es el interés jurídico que le asiste, cuál es la afectación que le está generando la nulidad para poder proponerla. Y basado en la máxima de nadie puede alegar su propia torpeza ante la ley, se señala que no la puede alegar quien ha dado lugar a ella o quien ha originado el acto irregular. Para reafirmar este principio, el artículo 135 de nuestro Código General del Proceso señala, señor juez, si a usted le presentan una solicitud de nulidad y usted encuentra que que la persona que lo está presentando no es el afectado y se trata de una nulidad saneable, usted tiene que rechazarla de plano, no le da trámite. En el derecho peruano, la legitimación es similar también. Bajo la máxima de nadie puede alegar a su favor su propia torpeza. Entonces, quien ha generado este vicio no puede beneficiarse en ningún momento para solicitar la nulidad del acto. Tratándose de insubsanables, allá les denominan insubsanables, procede la obligación también del juez de declararlas de oficio y también pues a solicitud de la parte que se encuentre, de la parte. Tratándose de nulidades subsanables, también debe mediar la carga de probar la afectación de quien está invocando la causal de nulidad. Entonces, el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil peruano señala que en el evento en que se formule
una solicitud de nulidad por quien haya propiciado el vicio, lo que le corresponde al juez hacer es declararla inadmisible o improcedente. El principio de preclusión en nuestro derecho procesal civil colombiano, al igual que en todo instituto procesal, la preclusión hace referencia a que una vez se van adelantando las etapas procesales, pues ya no podemos volver atrás. Entonces, nos señala este principio que las nulidades procesales definitivamente deben alegarse en aquellas oportunidades que la ley señala. Nos señala diferentes oportunidades procesales dependiendo el tipo de nulidad. La regla general es que si se evidencia una causal de nulidad en el curso de las instancias, pues lo que tenemos que hacer es, una vez avisorada la causal de nulidad, ponérsela de presente al juez. Si es en la primera instancia, se la ponemos de presente en la primera instancia. Si es en la segunda instancia, se la ponemos de presente en la segunda instancia. ¿Qué pasa si es una causal de nulidad originada en la sentencia? Cuando es una causal de nulidad originada en la sentencia, que ahorita vamos a ver cuáles serían las causales de nulidad originadas en la sentencia, tenemos que alegarla en, depende, si es en la primera instancia, en el recurso de apelación respectivo. Si es en la segunda instancia, pues si procede alguno de los recursos extraordinarios al presentarse el recurso extraordinario de revisión o de casación. También podemos presentar solicitudes de nulidad en ejecución de la sentencia, es decir, cuando ya hay una sentencia en firme, cuando hay una condena y estamos exigiendo el cumplimiento de esa sentencia. Tratándose única y exclusivamente de la causal por indebida notificación, por indebida representación o emplazamiento, puede alegarse en este tipo de proceso que es la ejecución de la sentencia, siempre y cuando este proceso de ejecución no haya dado fin, no se haya proferido sentencia que ponga fin o auto que ponga fin al proceso. También podemos alegarlo, como ya lo manifesté anteriormente, en los recursos extraordinarios, pero como sabemos, los recursos extraordinarios tienen causales de procedencia, entonces con las limitaciones que estas causales nos traen por aquellos errores improcedendo. La nulidad también puede alegarse cuando se trate de aquella nulidad por haber continuado tramitando un proceso interrumpido o suspendido, debe alegarse dentro de los 5 días siguientes a que cesó la causal que dio lugar a la interrupción o suspensión del proceso. Cuando se trate de nulidades derivados del remate, también tenemos una oportunidad única que es antes de la adjudicación del bien. Si ya se ha adjudicado el bien, ya no podemos alegar la causal de nulidad y no se trata de una causal de nulidad saneable, insaneable. Entonces, se entiende saneada o convalidada. Este principio de preclusión definitivamente va de la mano con convalidación y saneamiento. En Perú existe el principio de oportunidad que nos señala también que las nulidades que se evidencien en primera instancia deben alegarse en la primera instancia y que siempre y cuando no se haya proferido sentencia. Pero cuando existe sentencia, entonces se va a alegar en el respectivo recurso de apelación, en el escrito en el que se sustenta el recurso de apelación. Tratándose de nulidades que se evidencian en la segunda instancia, señala el Código de Procedimiento Civil peruano que las nulidades por estos vicios que se han ocurrido en segunda instancia deben ser formulados también en la primera oportunidad en que se tenga conocimiento en el curso de esta segunda instancia. Bueno, entonces hasta aquí los principios que gobiernan tanto el régimen de nulidades colombiano como el régimen de nulidades peruano. Como ya les señalé, acá en Colombia existen causales taxativas. Voy a hacerles un breve comentario de cada una de las causales que existen en el Código General del Proceso, específicamente en el artículo 133, que nos trae un listado de causales de nulidad. La primera causal es la causal que se da cuando un juez actúa en el proceso después de haber declarado la falta de jurisdicción o competencia. Ojo que la nulidad, en este caso, no es por la falta de jurisdicción o competencia del juez, es porque él cuando
declara mediante auto debidamente ejecutoriado que no es el competente, continúa conociendo el proceso. ¿Qué debe hacer un juez cuando declara la falta de jurisdicción o competencia? Pues debe emitir el auto que declara la falta de jurisdicción y competencia y debe remitirlo al juez que él crea competente. Entonces acá existe ese auto, pero él se abstiene de remitirlo al juez competente y continúa tramitando de ese proceso. Entonces la nulidad se predica de esas actuaciones que haga después de haber declarado la falta de jurisdicción y competencia. Todas las actuaciones previas que haya realizado conservarán validez y lo único que en el evento de existir la sentencia se anularía sería la sentencia. Todo lo demás conserva validez, incluso práctica de pruebas y demás. La siguiente causal es una de las causales que son insaneables, que es proceder contra providencia ejecutoriada del superior. Esto nulidad, o para la existencia de esta nulidad, se requiere primero que todo la existencia de una providencia que haya sido proferida por el superior jerárquico. Segundo, que esa providencia se encuentre debidamente ejecutoriada. Y tercero, que el juez de inferior jerarquía realice actos que vayan en contravía de esa decisión de segunda instancia. Esto lo que nos busca es garantizar y reafirmar el carácter de obligatorio y vinculante que tienen las decisiones del superior jerárquico, que son siempre de obligatorio cumplimiento para el funcionario de inferior jerarquía. La siguiente causal de nulidad se da por revivir un proceso que se encuentre legalmente concluido. Para la declaratoria de esta causal de nulidad, exige la norma que primero exista una providencia que ponga fin al proceso, bien sea auto, bien sea sentencia. Que esa providencia se encuentre debidamente ejecutoriada. Y como tercero, se requiere que el juez continúe o dé trámite a ese proceso judicial tomando decisiones de fondo del litigio. O sea, esta nulidad no aplica para aquellos aspectos que sean meramente transitorios o accidentales. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una sentencia ejecutoriada, pero necesitamos las copias, el proceso ya está archivado y necesitamos una expedición de copias, por ejemplo, auténticas. Entonces, el hecho de desarchivar ese proceso y ordenar la expedición de copias no quiere decir que exista nulidad, porque es algo accesorio y accidental. Que existe una sentencia debidamente ejecutoriada, pero se nos olvidó el levantamiento de las medidas cautelares. Entonces el proceso ya está archivado, necesariamente debe mediar la solicitud de la parte interesada en el levantamiento de la medida cautelar. El juez debe desarchivar el proceso y emitir un auto ordenando la cancelación o el levantamiento de la medida cautelar. En este caso tampoco es causal de nulidad. Ojo, las decisiones que se tomen después de revivir legalmente, perdón, después de haberse terminado legalmente ese proceso, tienen que ser de fondo, discusiones de fondo del litigio. Esta nulidad lo que busca proteger es la cosa juzgada y por ende la seguridad y seriedad que enmarca las decisiones judiciales de la Administración de Justicia. La siguiente causal de nulidad que contempla nuestro derecho procesal civil colombiano es la pretermisión integral de la instancia. ¿Qué quiere decir? Para que se configure esta causal de nulidad, debe primero que todo, si se trata del recurso extraordinario de casación, en el conocimiento del recurso extraordinario de casación, si la Corte Suprema de Justicia dentro de su decisión señala que va a casar la sentencia, lo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia es emitir ese nuevo pronunciamiento, esa nueva decisión judicial o sentencia de reemplazo. Entonces, supongamos que la Corte Constitucional, perdón, la Corte Suprema de Justicia señala que casa la sentencia, pero lo que hace es devolverle al juez de segunda instancia el expediente para que él sea el que emita la sentencia. Ahí habría causal de nulidad porque a quien le corresponde emitir esa sentencia es la Corte Suprema de Justicia. En nuestra segunda forma para que se dé esta causal es cuando también en el curso de un recurso extraordinario de casación yo
formulo cargos, o la parte recurrente formula cargos que no fueron alegados en la primera y segunda instancia, es decir, hechos nuevos, cosas de las cuales la contraparte no pudo defenderse. En esos casos, como esos hechos no fueron debatidos en primera y segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia no podría pronunciarse frente a eso. Si lo hace, habría nulidad en la sentencia que resuelve la casación. La otra forma de causal de nulidad dentro de esta es cuando en el curso de conocimiento de un recurso de apelación, el juez de segunda instancia se da cuenta que hubo una demanda y una demanda de reconvención y que en esa sentencia el juez de primera instancia solamente me habla de la demanda inicial y no se pronunció de la demanda de reconvención, no dio ningún trámite, no corrió traslado, no se decretaron pruebas que fueron pedidas dentro de esta demanda. Entonces, en conclusión, esta pretermisión integral de la demanda debe ser porque se omitió por completo la primera o segunda instancia. La sola falta de pronunciamiento en la sentencia no quiere decir que se pretermitió íntegramente la instancia. Debe haberse omitido todas las formas propias de ese acto procesal dentro de la sentencia. La siguiente causal se da cuando se adelanta un proceso que está suspendido o interrumpido o cuando se reanuda antes de la oportunidad debida. Entonces, para que exista esa nulidad se requiere en primer lugar, que el proceso se encuentre suspendido o interrumpido. Las causales de suspensión y de interrupción se encuentran establecidas en la ley, en el artículo 159 y 161. Por ejemplo, la enfermedad grave del apoderado o la muerte del apoderado, o las partes de común acuerdo pueden acordar la suspensión del proceso, o por prejudicialidad incluso se puede suspender un proceso. Entonces, se requiere que se haya dado lugar y que exista un auto que ordene la suspensión del proceso. Segundo, que se adelante o se continúe tramitando el proceso aún estando dentro de esas causales o que se haya reanudado antes del término. Por ejemplo, cuando las partes de común acuerdo eh, señalan que van a suspender el proceso, pues ellos ponen un término de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. Entonces, si se reanuda antes de este término que han señalado las partes, pues todas las actuaciones que se hayan realizado en ese término, pues van a ser causales de nulidad. Esta causal de nulidad es saneable. Es saneable si la parte afectada no la alega dentro de los 5 días siguientes en que cesó la causal de suspensión o de interrupción. La siguiente causal de nulidad hace referencia a cuando se omiten las oportunidades probatorias o la práctica de una prueba que la ley nos haya establecido como obligatoria. Todas las oportunidades probatorias que tenemos en nuestro derecho colombiano son la petición de pruebas que se hace en demanda, en contestación de demanda, en traslado de excepciones. El decreto de pruebas que se hace mediante auto motivado por parte del juez, bien sea en las audiencias iniciales o en el auto que cite audiencia tratándose de un proceso verbal sumario. Luego continúa la práctica probatoria que se da en audiencia pública, es oral. Y por último, la valoración probatoria que la hace el juez en sentencia. Estas son las oportunidades probatorias que de omitirse una de estas, pues va a generar nulidad de todo lo actuado hacia atrás. Y también hace referencia esta causal a cuando la ley me exige que en determinado proceso es obligatorio que se practique una prueba y omitimos esta exigencia. Por ejemplo, en el proceso de pertenencia, cuando estamos buscando la declaratoria de prescripción adquisitiva de un bien, nos dice la ley, nos señala la ley, es obligatorio que se practique inspección judicial sobre el bien. Si omitimos la inspección judicial, pues necesariamente va a haber nulidad de todo lo actual. La siguiente causal es la omisión de la oportunidad que tenemos las partes para alegar en conclusión o para sustentar un recurso o para descorrer su traslado. Entonces, tratándose de la primera, de alegar en conclusión, una vez se finaliza la práctica probatoria,
se le da la oportunidad a las partes para que aleguen en conclusión. Si el juez no permite este término, pues hay nulidad originada en la sentencia necesariamente. Para sustentar un recurso descorre su traslado. Entonces, me dieron la oportunidad de interponerlo, pero no pude sustentarlo porque el juez omitió el término de 5 días que me concede la ley para sustentarlo y lo remitió al superior jerárquico sin permitirme la sustentación. O para la contraparte, para descorrer el traslado de este recurso. En esos casos también existe nulidad de lo actual. Siguiente causal que tenemos es cuando se profiere una sentencia por juez distinto al que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. Entonces, necesariamente cuando hablamos de la primera instancia, aquellas oportunidades en las que se cambia de juez, es decir, va todo el proceso, se acabó la etapa probatoria, alegamos en conclusión y quedamos pendientes de dictar sentencia. Pero sucedió que en ese tiempo, mientras esperábamos la sentencia, cambiaron de juez. Entonces, necesariamente el artículo 107 del Código General del Proceso en su numeral primero exige que ese nuevo juez debe citar a las partes y hacer una audiencia especial única y exclusivamente para escuchar nuevamente los alegatos en conclusión y ahí sí puede fallar. De lo contrario, habrá nulidad. Igual en la segunda instancia, en el curso del recurso de apelación, cuando se cita audiencia para la sustentación del recurso y también nos quedamos a la espera de la sentencia de segunda instancia y hay cambio de juez o de magistrado, nos toca volver a citar audiencia para que dentro de esa audiencia única y exclusivamente se sustente nuevamente y ahí sí se puede proferir el fallo de segunda instancia. La nulidad, como es originada en la sentencia, necesariamente ha de alegarse en el recurso respectivo. Si fue la nulidad originada en la primera instancia, pues en el recurso de apelación. Y si fue originada en la segunda instancia, pues en el recurso extraordinario respectivo, sea de apelación, sea de casación, sea de revisión. La siguiente causal hace referencia a la indebida notificación y falta de emplazamiento. Cuando notificamos el auto admisorio de la demanda en indebida forma. El artículo 291 y 292 del Código General del Proceso y la Ley 2213 nos señala en su artículo 8º cuál es la ritualidad que debe seguirse para la notificación personal. Si faltamos a esa ritualidad, pues hay una indebida notificación de ese auto admisorio, que es la primera providencia para poner en derecho a la parte demandada y para que pueda ejercer su derecho de contradicción. O cuando desconocemos el domicilio de una persona, de un sujeto demandado, o se trata de personas indeterminadas que debemos proceder al emplazamiento. Omitimos incluir en el Registro Nacional de Emplazados ese sujeto, pues también habría nulidad de lo actuado, porque no se le designó el curador y no hubo notificación debida del auto admisorio o de la providencia que se requiere notificar. Hasta acá estas son las causales que tenemos contempladas en nuestro derecho procesal civil colombiano, enlistadas y que son taxativas y únicas. No podemos alegar causal diferente a las que ya he mencionado en esta charla. ¿Cuáles son los efectos de la declaratoria de nulidad? En el derecho procesal civil colombiano, pues, primero que todo, el juez debe indicar en esa providencia cuál es la actuación que debe renovarse. Debe además señalar cuál es el acto que está viciado de nulidad. ¿Por qué? Porque todos los demás actos conservan validez. El acto probatorio, sobre todo, es un acto independiente y conserva validez y tiene eficacia, aun cuando haya nulidad de todo lo actuado, tiene eficacia probatoria respecto a todos los sujetos que están en el proceso y que tuvieron la oportunidad de contravertirlas. También se mantienen medidas cautelares, no se levantan medidas cautelares por la declaratoria de nulidad. En el derecho peruano nos señala el artículo 177, primero que todo, pues que la providencia que resuelva o la resolución que resuelva la nulidad debe señalar expresamente cuál es el acto o los actos procesales que fueron afectados de nulidad y cuáles son las medidas efectivas que debe tomar
la parte que debe sanear la nulidad. Y también se le impone el pago de costas y de costos al responsable o a quien haya originado la nulidad. Y algo importante también que no tenemos en nuestro derecho colombiano es que se puede ordenar el pago de perjuicios a, que pues obviamente demuestre ese agraviado por la nulidad. La declaración de la nulidad en el derecho procesal civil peruano tampoco alcanza a actos procesales distintos del viciado de nulidad. O sea, a todos los actos independientes de ese que fue declarado por nulidad conservan su validez. Como reflexiones finales de este estudio de derecho comparado, pues tenemos que existen grandes similitudes, son más las similitudes que las diferencias entre los dos regímenes de nulidades. Sus fundamentos filosóficos y sus principios rectores buscan lo mismo, buscan garantizar el debido proceso de las partes. Los dos ordenamientos buscan evitar que las nulidades se conviertan en un instrumento para dilatar, para demorar el proceso judicial. Lo que busca única y exclusivamente es la garantía de el respeto por el derecho de las partes. La principal diferencia entonces radica en estos dos sistemas procesales, en que en Colombia existe taxatividad. En Perú se permite las denominadas nulidades implícitas. Derivado de esta misma taxatividad, el ordenamiento colombiano señala cuáles son esas causales de nulidad insaneables de forma expresa. No podemos inventarnos otras causales de nulidades insaneables. La taxatividad, lo que nos busca o el fin de la taxatividad, que de hecho es de larga data, lleva más de 100 años, viene desde nuestro Código Judicial, lo que busca es brindar mayor seguridad y limitar la discrecionalidad que tiene el juez. El enfoque peruano, veo que es un enfoque más guiado en el principio de la legalidad, que lo que busca es ofrecerle al juez un poco más de flexibilidad en la interpretación. Lo que busca es que ese juez analice y verifique si efectivamente basado en los demás principios hay nulidad o no, siempre y cuando se vulneren los principios esenciales del procedimiento. Tampoco es cualquier vicio en la ritualidad. En los dos países se comparte o se predica, tanto en las sentencias de las altas cortes como en la ley, que debe existir un perjuicio real de las partes, es decir, se basan en el principio de trascendencia y también sancionan la inactividad de la parte afectada con el principio de convalidación. Entonces, lo que busca es que definitivamente sea un resguardo de las garantías procesales y no una forma de entorpecer la marcha de la justicia. ¿Por qué? Porque hay procesos judiciales en los que de no existir la convalidación del saneamiento, entonces adelantamos todo un proceso judicial y al final sale el abogado, ay, tenía guardado esto, 5 años después es que hay nulidad desde atrás y eso no generaría retroceso nuevamente en el proceso. Y por último, la tecnología, la inteligencia artificial, los nuevos modelos de justicia, pues seguirán impulsando la necesidad de mejorar nuestros sistemas de nulidades para que sean más adaptables a estos nuevos cambios y para que se permita la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hacer este tipo de estudios comparados, pues nos permite aprender de las fortalezas que tiene cada uno de los modelos y por ende tomar aquellos que nos puedan servir y fortalecer la administración de justicia de cada uno de nuestros países. Muchas gracias por su atención. Eso es todo lo que tengo para compartirle frente a las nulidades procesales en el ámbito colombiano y peruano. Muchas gracias, doctora, por la disertación que nos ha brindado el día de hoy. De hecho, ha sido bastante concisa, bastante dinámica y fructífera, sobre todo porque ha hecho una comparación, ha aplicado el derecho comparado entre el derecho colombiano y el derecho peruano, y sin lugar a dudas esto es una dinámica y una didáctica bastante provechosa para nosotros al realizar esta legislación comparada, ¿no? Y cómo existen tantas similitudes entre el derecho colombiano y el derecho peruano. Extendemos el agradecimiento de parte del equipo de Bleren y Abogados y esperamos que nos pueda acompañar en un
en futuros eventos académicos que estaremos organizando. No sin antes, para dar por finalizada esta sesión, voy a proyectar a continuación el certificado de reconocimiento, doctora, por la disertación que nos ha brindado el día de hoy. ¿Me confirma si se logra visualizar, por favor? Voy a dejar de compartir, doctora, porque creo que estoy compartiendo. Sí, doctora, ya lo estoy viendo. Muy bien. Acto seguido, procederá a dar lectura al certificado de reconocimiento otorgado a la doctora Erika Tatiana Picoselis por haber participado en calidad de ponente en el primer Congreso Multidisciplinario Nacional e Internacional en Derecho, disertando el tema Nulidades procesales en el derecho colombiano y peruano. Evento realizado vía online en vivo mediante la plataforma Zoom y Facebook Live, Chiclayo, Perú, 12 de junio del 2025. Doctora, antes de dar por finalizada esta sesión, puedo advertir por interno que nos han remitido 4 interrogantes. Si no es mucho abusar de su tiempo y su disponibilidad, me gustaría trasladarle esas interrogantes. Claro que sí, señora. Ok, doctora. La primera interrogante que nos han trasladado es la siguiente. ¿Cómo se tramitan las nulidades procesales dentro del proceso civil colombiano? Bueno, dentro del proceso civil colombiano, anteriormente se estaban tramitando como un incidente. A hoy se tramitan como una solicitud en la que simple y sencillamente se le corre traslado a la parte para que manifieste lo que había, a la contraparte para que manifieste lo que tenga o para que presente pruebas y se resuelve la solicitud de nulidad. Tratándose de procesos de sucesión, si se continúan tramitando como incidente, también hay solicitud, traslado a la parte y audiencia. Esta es la diferencia entre los procesos declarativos y este proceso liquidatorio especial que es el de sucesiones. La siguiente interrogante es, ¿qué derecho vulnera el juez si no declara una nulidad de oficio? Tratándose de las nulidades insaneables, que son las que el juez debe declarar de oficio, si se trata de la nulidad de la sentencia originada por la falta de jurisdicción o de competencia, el derecho que se vulnera es el derecho al juez natural. Cuando se trata de la causal de pretermitir integralmente la instancia, también se está vulnerando el derecho al juez natural. Cuando se trata de la causal de revivir un proceso legalmente terminado, el derecho que se vulnera, la garantía primero de la cosa juzgada y el derecho a la seguridad jurídica. Y trata de la causal de, la otra sería repermitir cuando se va en contra de la providencia de un superior, lo que se vulnera es la garantía a el sistema jerárquico, al superior jerárquico. Bien. Nuestra penúltima pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo solicitar la nulidad de un proceso judicial si no fui informado sobre la existencia del mismo? Ok, cuando se trata de nulidades derivadas de la falta de notificación del proceso, entonces se tiene pues la oportunidad hasta incluso en los recursos extraordinarios, incluso en el recurso extraordinario de revisión. Inclusive cuando están ejecutando la sentencia, pues podríamos enterarnos de ese proceso. ¿Por qué? Porque van a haber medidas cautelares de embargo y de secuestro contra esa persona. Necesariamente se va a enterar. Entonces, por eso la ley permite que referente a esa causal se pueda no alegar solamente en el curso de las instancias, no alegar solamente en los recursos extraordinarios, sino que también puedo alegarla en la ejecución de la sentencia. Bien, y nuestra última interrogante es, ¿las consecuencias dependen de cada nulidad? De ser así, ¿cuáles son las consecuencias más gravosas en el sistema colombiano? Las consecuencias
sí dependen de cada tipo de nulidad, porque si, para eso están taxativas en la ley, la consecuencia pues mayor y gravosa es la vulneración al debido proceso, que es un sinnúmero de garantías. La mayor consecuencia que considero yo sería el respeto por el juez natural, que definitivamente de pronto se emita una sentencia por un juez distinto, de una jurisdicción distinta. La otra consecuencia gravosa es el no permitir el derecho a la defensa o contradicción de las partes que se da cuando no se notifica en debida forma las decisiones judiciales. Muy bien, doctora. Ha quedado completamente clara las interrogantes que han formulado otros participantes por interno y nuevamente hacer extensivo nuestro agradecimiento por su participación y cordialidad y predisposición, sobre todo para poder acompañarnos en este tipo de eventos académicos que estoy segura ha sido de mucha ayuda y de mucho conocimiento que nos va a poder realizar, o en todo caso nos va a poder permitir realizar esta comparación de derecho comparado entre el derecho colombiano y el derecho peruano. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas a ustedes. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Ahora bien, a continuación se tenía programado la ponencia del doctor Luis Gerardo Noel Graus. Sin embargo, el doctor nos ha comunicado que por cuestiones de fuerza mayor no va a poder conectarse el día de hoy a fin de disertar la ponencia que se tenía programado, denominada la formalización de la propiedad inmueble a propósito de la ley 32.267, ley que amplía los plazos del proceso de formalización en la propiedad informal. En ese sentido,